una cosa, pero tal vez para ustedes significa otra. Porque bueno, yo lo estoy viendo desde la mirada de una persona, bueno, docente de 27 años que vive en Resistencia. Ahora, alguien, por ejemplo, pongo un ejemplo X, una persona que vive en Fontana, 40 años, trabaja en la municipalidad, va a tener otra mirada y así cada uno va a tener una mirada distinta porque cada uno cuenta con una formación, un cúmulo de experiencia, de creencias, de valores, de ideologías, que lo considera propio, que lo considera correcto. Entonces vamos a tener diferentes miradas, diferentes formas de pensar y de reflexionar acerca de la misma problemática. Así que fíjense qué interesante es esto y qué complicado, ¿no? Por ahí, si nos ponemos a analizar, pongo por ejemplo, supongamos, vamos a poner un tema así, un tanto controversial. Vamos a pensar en una manifestación que, bueno, corte la Plaza 25 de Mayo, Resistencia, o la Avenida 25 de Mayo, el acceso a Fontana por la 25 de Mayo, ¿no? Por poner el caso. Bueno, ahí tenemos un evento, un hecho social que está pasando y que podemos tener capaz los 10, 15 que estamos ahora, más los 98 que son ustedes, diferentes miradas sobre el asunto, diferentes formas de explicarlo, diferentes formas de comprenderlo, o incluso capaz no comprenderlo, o que nos cueste, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo, buenas noches, cómo es este asunto a la hora de pensar de manera sociológica, ¿no? De tratar de cuestionarnos, de tratar de comprender hasta lo más básico, de lo más complejo a lo más básico. Ahí van a ver que el ejemplo habla de una persona yendo a tomar un café, traslademos a Argentina, una persona yendo a tomar un mate, un tereré, si hace calor, puede tener varios significados. Obviamente nosotros no vamos a tener en eso, pero sí por ahí piensen en cuestiones que ustedes se enfrentan o se van a enfrentar en su práctica profesional, ¿no? No sé, formación de basurales, manifestaciones, por ahí usurpaciones de tierra, recolección de basura. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Alguna de las tantas tareas, recaudación de impuestos, habilitaciones, programas por ahí para jóvenes, para sociedades de asistencia, todas las diferentes áreas que atiende una municipalidad, que ustedes la están viendo, las van a ver, y que bueno, cómo poder aplicar este pensamiento sociológico, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí tenemos que comprender algunas cosas que a lo mejor incluso están o van en contra de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sentimos, pero que bueno, ahí está la posibilidad del cambio, lo importante de tratar de pensar estas cosas en perspectiva, ¿no? En tratar de comprender con todo lo difícil que esa tarea conlleva. Así que bueno, esto era más que nada para completar lo de la clase pasada, esta introducción a la sociología, estos dos temas sobre qué es la sociología, por un lado una aproximación, como dice el título, y el otro acerca de la imaginación sociológica, es lo que quería completar de la semana pasada. Así que bueno, los que estuvieron la semana pasada van a recordar por ahí de lo que estábamos hablando. Los que no, van a ver la grabación de la semana pasada, y la primera parte de esta va a completar lo que es la primera clase. Y ahora lo que vamos a ver a continuación de manera muy rápida es poder entrarnos ya en el segundo temita de y el tema de esta semana, que es justamente los orígenes de la sociología. Nosotros vamos eh, a comenzar a analizar cómo surgió la sociología, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
Y después vamos a ir viendo los principales autores, sociólogos, sobre qué hablaban, qué teorizaban, qué estaban discutiendo, ¿no? En esta primera parte de la materia, para después tratar de aplicarlo, de llevarlo a nuestra realidad. Para eso es que, como les dije, hoy le propongo, vamos a tener una clase rápida de un poco sobre ver algunas cuestiones históricas y sociales. Y para que no sea muy tedioso, y además porque no es el objetivo que ustedes sepan específicamente qué pasó en lo que vamos a ver, sino que puedan tenerlo en cuenta y comprender, dar cuenta de esto, es que a la clase, la presentación esta, le sumamos una pequeña lectura de 5 páginas y un video, como les dije, que bueno, eso también está todo subido en el aula para que ustedes puedan verlo cuando quieran, que va a explicar los temas que vamos a ver a continuación, y que fueron por ahí un poco el puntapié inicial de lo que es la sociología. Voy por ahí medio rápido, así solamente estamos media hora, 30, 35 minutos y llegamos a la clase semanal que nos piden. Como les decía, retomando un poco lo de la primera clase, la sociología es una ciencia o disciplina científica surgida a mediados del siglo XIX. Estamos hablando entonces que esta ciencia surgió entre los años 1840, 1850, 1860. Obviamente que surgió en Europa en primera instancia y después, podríamos decir, se traslada a América y a la Argentina. Y que, ¿cuál va a ser el origen o como les digo, la palabra, vuelvo a ser por ahí redundante, pero ¿qué trataban de explicar los sociólogos en ese entonces, en ese día? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué veían ellos? Si hablamos que las sociedades constantemente se transforman y que la sociología trata de explicar y comprender las sociedades, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaban viendo ellos? Que era tan necesario poder comprender, poder explicar, y que incluso dio origen a una ciencia como es hoy en día la sociología, dentro de las ciencias sociales. Bueno, como dice allí, sus fundadores estaban interesados en explicar algunas crisis que estaba sufriendo Europa, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como dice allí, resquebrajamiento del antiguo régimen, posibilidad de restablecer el orden social. No se lo preocupen. ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a ver exactamente ahora? Dos cuestiones trascendentales en este momento ahora estamos viendo nosotros la sociología, pero también fueron muy importantes para el origen de la ciencia política, que es la otra disciplina que vamos a abordar en esta materia. Ustedes más adelante también tienen una materia que es Historia y Patrimonio, que también está un poco relacionado a esto en otro año de la carrera, y que es muy importante, más que nada para tratar de entender la sociedad en la que vivimos, la sociedad moderna, ¿no? Pensando en los últimos 200 años de historia. ¿Cuáles fueron estos dos? Por un lado, la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra entre los años 1770 y 1830, más o menos, y la revolución francesa. Una de tipo económica como la industrial y otra de tipo política como la francesa. Vamos a tratar de ver al menos en este periodo de tiempo que nos queda la industrial, que por ahí es la más importante para nosotros. Porque fíjense, pasando rápido, la revolución industrial posibilitó la existencia de, como ven acá, las grandes fábricas en las ciudades, las grandes invenciones tecnológicas, muy importantes y muy determinantes para crear las sociedades modernas. ¿Por qué? Bueno, fíjense como dice allí, es un tipo de cambio económico que tuvo lugar primero en Inglaterra y después en el resto de Europa, en estas fechas que estamos manejando, en el cual obviamente, bueno, la industria comenzó a ser una actividad cada vez más importante, desplazar un poco a la agricultura,
toda esta imagen, estas imágenes que ustedes están viendo no existían antes, y a partir de ahora van a ser muy importantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente para la sociología? Vamos a ver algunas cuestiones. Porque, bueno, gracias a este proceso económico que tuvo lugar en Inglaterra, por ejemplo, comenzó a crecer la población, la tasa de natalidad aumentó, las ciudades y los países comenzaron a tener más gente. Y acá es algo muy importante que tienen que tener en cuenta de por qué está relacionado a nuestra materia. La revolución industrial provocó que la gente que vivía en el campo antes y que estaba acostumbrada a trabajar la tierra, a vivir en una parcela de tierra, ahora comenzó a emigrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque en las ciudades estaban las fábricas y en las fábricas había trabajo, ¿no? Entonces, en búsqueda de mejores oportunidades, la gente se desplazaba hacia las ciudades y las ciudades comenzaron a cambiar su paisaje, se dice. ¿Por qué? Porque tenían nuevos habitantes, por ende había más gente, se necesitaban más alimentos, se necesitaban más viviendas, más servicios, más seguridad. Se comenzó a dar esa gran migración hacia las ciudades. Las ciudades comenzaron a cambiar, ¿por qué? Porque se empezaron a abrir nuevos caminos, nuevos canales fluviales, bueno, en estas ciudades que tienen ríos, lagunas, nuevas viviendas, nuevas fábricas. La fábrica, este lugar donde estaban las máquinas y la gente iba a ir a trabajar, que como les dije anteriormente no existía, y comenzó a funcionar a partir de este tiempo, este periodo de tiempo que estamos estudiando, esta fecha, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Alrededor de las fábricas, fíjense que acá vemos un poco cómo iban cambiando las ciudades en Europa, ¿no? En esta primera instancia. Invenciones así como el tren, por ejemplo. Acá está por ahí lo que nos interesa. Que la revolución industrial provocó grandes transformaciones económicas y sociales. ¿Por qué? Desde el punto de vista de lo económico, no imagínense que surgieron las grandes fortunas, las grandes empresas, el capitalismo como lo conocemos hoy en día, la concentración de dinero. Y desde el punto de vista social, surgieron dos nuevos actores muy importantes que hasta este entonces no existían. Por un lado, como dice acá, la burguesía capitalista, esta gente que ahora tenía una gran cantidad de dinero, que era dueña de las fábricas, que vivía en barrios residenciales muy lujosos, que estaba también a cargo del gobierno y que obviamente eran los menos, ¿no? Era una pequeña parte de la población. Y por otro lado, gracias a la revolución industrial, surgió este sector conocido como proletariado o sector obrero. Era la gente que emigraba del campo hacia la ciudad para conseguir un trabajo y transformarse en un obrero industrial, en un trabajador, que acá podemos ver, un trabajador que estaba todo el día trabajando en la fábrica. Piensen que en este entonces tenemos que hablar de pésimas condiciones laborales, jornadas de 12, 14, 16 horas, condiciones insalubres, pagas mínimas, sin vacaciones, sin seguro, necesidad de trabajar toda la familia, incluso los niños,